Hola a todos, bienvenidos a este podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros, profesores en Latinoamérica. La intención es compartir con ustedes mi experiencia como maestra, que estoy segura que compartimos muchas cosas en común, y también los pasos que he seguido para trabajar fuera de mi país. En este momento me encuentro en China. Anteriormente trabajé como maestra también en Estados Unidos. Les quiero contar cómo ha sido esa experiencia y lo enriquecedor que es viajar y trabajar. Viajar y trabajar. Y a veces se piensa que no se puede viajar y trabajar como maestro, pero ven que sí se puede. Entonces les voy a contar esa experiencia. También les voy a contar... ¿Qué más les voy a contar? Déjenme pensar. Les voy a contar muchas cosas, Les voy a contar mucho de lo que he aprendido. Les voy a contar mucho de los pasos que he seguido para tener estas oportunidades. Y bueno, espero que les guste, espero que aprendan mucho, que aprendamos juntos. Y bueno, empecemos. Voy a contar la primera parte de este primer capítulo. Es sobre por qué salgo de mi país. Hace un par de días estaba escuchando a Diana Uribe y su podcast. Uno de los podcasts que hace sobre Latinoamérica. Ella es historiadora, entonces es interesante escucharla. Si no la han escuchado, se les recomiendo. Y uno de sus comentarios habla de la nacionalidad pequeña y la nacionalidad grande. Entonces dice que su nacionalidad pequeña es Colombia y su nacionalidad grande es Latinoamérica. Y definitivamente así me identifico yo, más como una latina fuera del país, fuera de mi propio país. Yo soy latina, más que colombiana, yo soy latina y me identifico con los latinos específicamente porque es mi raza o es mi etnia. No podemos decir que somos una raza, pero somos una etnia y tenemos muchas cosas en común. Entonces me gusta decir que mi patria grande, dice Diana Uribe, y me le copio ahí, dice mi patria grande es Latinoamérica. Entonces definitivamente mi patria grande es Latinoamérica y yo soy latina. Entonces quiero contarles la experiencia. Algunos se verán identificados, aunque hay diferencias entre nuestros países. Hay cosas que tenemos en común, especialmente como maestros, tenemos muchas cosas en común. Entonces quiero contarles esa experiencia y bueno, este primer capítulo es ¿por qué? ¿Por qué sale uno de su país? Especialmente como maestros, se supone que se tiene la visión de que los maestros estamos como muy seguros, como que nuestro trabajo es muy estable, como que estamos ahí, como que no vamos a salir de ahí y que pues en la antigüedad, digo yo antigüedad, hace muchos años, los maestros se quedaban en una escuela toda la vida y educaban a las generaciones de muchas familias, digamos, educaron al hijo, educaron al nieto de una sola familia. Y eso era lo que sucedía mucho, no sé, aún seguramente todavía sucede, no estoy segura. Entonces es muy poco común, aunque sí hay, que los maestros se muevan, que se vayan de su lugar de residencia, o de su residencia no, de su lugar de nacimiento muchas veces, y empiecen a viajar y empiecen a conocer otras culturas y empiecen a mirar otras opciones y empiecen a abrir su mundo de otra manera. Hoy en día es un poco más común, aunque no tan común como quisiera que fuera. Entonces, voy a contarles algunas de las cosas que me hicieron como mirar otros rumbos, empezar a decir, bueno, ya, y aquí que ya. Antes que nada, pues contarles que soy licenciada en educación preescolar. Esa es mi licenciatura. Soy educadora desde hace más de 20 años. No parece, si me veo muy súper joven, si me vieran. Entonces, soy educadora desde hace más de 20 años. Como educadora, licenciada en educación preescolar, pues tuve experiencias bastante interesantes en los colegios donde trabajé. En Colombia, en esa época, eso ya hace tiempo, no quiero decir mucho tiempo, pero bueno, ya les di un dato. En Colombia, en esa época,
y creo que aún, no estoy segura, tendría que hablar con mis compañeros en Colombia. El trabajo de educador no es tan estable. No es como que, tienes este trabajo y ya, chévere, rico, súper. No, es un poco más inestable. O era todavía, no sé, voy a hablar en pasado porque es mi experiencia. Y quiero que ustedes como maestros entiendan que es una experiencia muy individual, de mi experiencia personal. Entonces, como experiencia personal, pues en esa época el trabajo para maestro y en educación preescolar era bastante inestable. ¿Por qué? Porque para acceder o para lograr un trabajo en educación pública, que se supone que es la más estable, pues habían concursos y uno, pues si pasaba los exámenes y el concurso, pues entraba a trabajar con el distrito o con el gobierno. Pero si no, pues no, tocaba trabajar en colegio privado. Y los colegios privados estaban en un boom, aún creo, estaban en un boom. Entonces tenían esa concepción de que el maestro era desechable de alguna manera. El maestro se reemplazaba fácilmente. Y pues como había tantos maestros en esa época, pues sí, realmente se reemplazaban fácilmente. Entonces las condiciones laborales eran bastante difíciles en muchos aspectos. Y había muchos conflictos en cuanto a los salarios, en cuanto a negociar el salario, negociar las prestaciones de ley que se supone que se tenían que dar en la época. Y los maestros tenemos nuestras ideas de cómo enseñar y nuestra experiencia y nuestro conocimiento para dar. Y en muchos casos se conflictuaba con lo que los directivos querían dar o con lo que los directivos habían vendido, porque en últimas hacer un colegio privado o hacer instituciones privadas terminan siendo un negocio, ¿no? Entonces, entre más niños tengas, pues mejor para la institución, no para el maestro, pero para la institución. Entonces sí había muchos conflictos en cuanto a la estabilidad en el trabajo en los colegios privados de la época. Entonces, obviamente, yo me presenté para el público, para los colegios públicos, y siempre quedé como en el rango que pues, sí que pasaba, pero no llegaba al puntaje más alto, porque obviamente para la época sí habían 300 cargos para maestros en el distrito en Bogotá. Habrían concursos para 5,000 personas y solo pasaban 300. Entonces, pues, a ver, pasaban los mejores puntajes. Y yo siempre quedaba como ahí en lista de espera, ¿no? En lista de espera. No quedaba tan abajo ni tan alto. Entonces, pues, no podía quedarme esperando. Y creo que todavía estoy en lista de espera, no sé, ya ni he mirado. Pero no podía quedar esperando, entonces obviamente accedí o empecé a trabajar en colegios privados. Entonces, en varios de los colegios privados, pues el sueldo era, o sea, paupérrimo. No era que en el colegio, no era que en el distrito fuera mejor el salario, pero sí habían otras garantías, como creo que salario a 12 meses, mientras que en el privado el salario era 10 meses. Como algunas primas y etcétera que daban en esa época, pero en el privado no. Entonces tenían, digamos, les voy a dar como un número así acercado y lo voy a hacer en dólares porque todos tenemos diferentes monedas. Entonces, como para que se den una idea. Un salario en ese momento para un maestro ya graduado con la licenciatura estaba como en $258. Eso en Colombia es como $1,000,000. En esa época de pronto hasta menos, porque me puse a mirar solo al cambio de hoy. Pudo haber sido menos. Y solo en gastos de arrendamiento se va a la mitad, como $129. Y si tienes deudas, digamos, tienes que pagar servicios públicos, entonces son $51 aproximadamente. Y si tienes deudas con la universidad o si tienes deudas con
digamos, extras de clases que estás tomando, porque los maestros siempre estamos tomando clases. Entonces en otros $51 así aproximadamente, y etcétera. Entonces, si querías salir o si querías disfrutar de algo, pues no se podía. Entonces un salario en gastos, digamos, eran $310 y tú te ganabas 258. Entonces te quedaba un déficit. Y ese déficit se cubría con tarjetas de crédito o con préstamos. Entonces, así era mi vida en Bogotá en ese momento. En ese momento tenía tarjeta de crédito y era tarjeta de crédito. Todo me daba a la tarjeta de crédito. Quería salir a comerme algo especial un fin de semana, tarjeta de crédito. Entonces, era estresante ese aspecto económico, ¿no? Porque no sé, el hecho de que se diga que los maestros amamos nuestra profesión, que sí es en mi caso, y que nos gusta mucho estar con los estudiantes y trabajar con los estudiantes, no quiere decir que no necesitemos comer, que no necesitemos nuestro beneficio, que en este caso sería un salario decente, ¿no? Eso no quiere decir que porque soy maestro de vocación no quiero ganar dinero. Entonces, esa concepción pues tiene que como que empezar a moverse más hacia como la profesionalización de los maestros, ¿no? Que también creo que tiene que ver mucho con que los docentes o a los maestros se nos considera un oficio. Ahora no tanto como en mi época, pero era un oficio. Tú eres maestro como oficio y no como profesión. Entonces, al no ser profesionalizada la docencia, como darle el estatus de profesión que se merece, pues se pueden bajar los salarios, se puede pagar aquí, se puede pagar allá. Eso era uno de los aspectos que es bien complicado, ¿no? Porque tú quieres trabajar, tú quieres estar con los estudiantes, y cuando estás con los estudiantes, yo hacía proyectos con mis estudiantes y la pasaba súper bien. De verdad que lo disfrutaba mucho. Y aprendía mucho y todo el tiempo estaba como buscando nuevas clases, rolándome a cursos, etcétera, etcétera. Entonces me encantaba. Sin embargo, pues cuando veías la cuenta el salario, la cuenta bancaria que se iba en 2 días, o sea, quedaba uno como estresado. Otra cosa que vi y que vivencié mucho en los colegios privados en Bogotá era el acoso laboral. Sí que se ve acoso laboral hacia los maestros. Definitivamente está atado a que el trabajo era bastante inestable. Entonces eso, una cosa va con la otra, ¿no? Entonces sí que se veía bastante acoso laboral en esa época. Y pasa que hay directivos o hay compañeros, no lo veo no tanto como los compañeros de trabajo, pero sí como los directivos que matonean a los maestros. Y pasaba en esa época y estoy segura que aún pasa. Que son personas que, como son colegios privados, contratan empresarios, digo yo, o gente de la familia que no tiene la menor idea de educación, que no se les ocurre preguntar al maestro, que es el que sabe como con las dinámicas del salón o del colegio, o las cosas que son mejores para los estudiantes, y entonces empiezan a dirigir colegios, y llega uno al aspecto de que sí, el colegio se hace millonario, pero el maestro se hace más pobre. Entonces el salario para el maestro es más bajo, los recursos para los maestros son menores, pero sí hay un matoneo de que usted tiene que hacer esto, usted tiene que trabajar estas horas extras, usted tiene que venir y dar más de lo que está dando, ¿no? Como que siempre tiene que estar dando más. Y si le caíste mal por casualidad al directivo o coordinador o lo que sea, pues nada, te hacen el matoneo. ¿Cómo hacen el matoneo? ¿Cómo se hace matoneo en colegios? O como se le hace matoneo a los maestros, es empapelándolo, ¿no? Entonces empiezan a revisarte tus clases todo constantemente, y así esté la clase bien y esté en una dinámica bonita, y etcétera, y así los estudiantes te quieran, te van a escribir: no lo hizo, no está bien, no. Eso pasa mucho, o pasaba en esa época, y a mí obviamente me pasó en un par de lugares. Y entonces llega un momento en que uno se cuestiona: ¿es esto lo que yo quiero hacer? ¿Esta es mi
mi ideal es, sí, yo amo trabajar con los estudiantes, me gustan estos proyectos, aprendo mucho, pero esto realmente vale la pena. Entonces, se cuestiona uno constantemente como maestro, especialmente cuando hay tanta frustración, tanto estrés. Y es que el trabajo del maestro tiende a ser invisible. Y espero que ustedes me comenten si creen que es invisible en muchos aspectos, porque ¿qué ven los maestros, qué ven los directivos y qué ven los padres de familia y qué ven los estudiantes? 40 minutos de clase, en muchos casos, en muchas partes, en muchos casos, en muchos casos, pero esos 40 minutos de clase vienen con una extensiva preparación en muchos casos. Yo por lo menos preparo mis clases con anterioridad y entonces me siento y primero es la planeación de la clase, entonces quiero hacer esta actividad de esta manera, con estas y estas actividades y luego está el organizar y empezar a hacer los materiales para que esta clase funcione. Entonces, antes de que tú estés enfrente de un grupo de estudiantes, tú has planeado mínimo 3 horas para 40 minutos que se van a dar o que se van a presentar a los estudiantes. En muchos casos, yo sé que hay maestros que no hacen eso, que tienen otra rutina, pero la mayoría de nosotros hacemos eso. Preparamos nuestras clases con anterioridad, buscamos los libros que vamos a leer, miramos si va con lo que queremos presentar. Si hay que ver un video, lo vemos con anterioridad. Entonces, sí hay una preparación que es invisible cuando tú llegas a la sala de clase y haces 40 minutos de clase. Entonces, es como ese trabajo invisible que no se reconoce, que no se ve en muchos casos, que a nadie le interesa. Tú ves esos 40 minutos de clase. Y en muchas ocasiones pasa que esa planeación de 3 horas cambia en el momento de la clase, cuando llegas y estás frente a un grupo de estudiantes que están en otra dinámica, o si es un grupo de estudiantes que aprende muy rápido, en la clase de 40 minutos se convierte en 20 y esos otros 20 tienes que organizar o tienes que tener un plan B para ese evento, o clases que no. Definitivamente los estudiantes no te entienden, no están con el concepto que tú quieres presentar y te toca revisar y volver al concepto anterior para poder hacer que este estudiante o esos estudiantes entiendan lo que le quieres dar o enseñar. Y eso toma tiempo y eso toma experiencia y eso es muy invisible a los ojos de los padres de familia. Es muy invisible a los ojos de los directivos en muchos casos. No en todos, ¿no? En muchos casos. Que no se ve el trabajo del maestro. A veces se considera como, usted va al colegio 8 horas y ya, y tiene un poco de tiempo libre. Y uno, como que las personas que no conocen de educación, uno los mira como, ¿en serio? O sea, no, toda la planeación, toda la investigación, todo el trabajo, porque a veces nos toca investigar y mirar y cambiar dinámicas y cambiar metodologías y leer sobre estas nuevas metodologías que queremos enseñar. Entonces sí, es muy invisible en muchos casos. Y pasa muchísimo con los maestros de preescolar. Muchísimo. Se cree que un docente de preescolar solo enseña a los niños a jugar y los mira jugar. Y como que me ha pasado, me han dicho, pero es que tú solo enseñas colores y enseñas números y como tan fácil. Y yo miro a las personas y digo, pues usted no conoce todo primero la planeación que se tiene que hacer y todo lo que yo tengo que saber para que estos niños aprendan los colores o los números. Yo tengo que haberme educado. Yo tengo que saber en qué proceso de evolución o en el proceso evolutivo, diría yo, en que está el estudiante para poder dar o enseñar una clase o enseñar algo tan simple como los colores. Entonces, siempre es que hay mucha ignorancia, hay mucha
falta de conocimiento del trabajo que hacen los maestros. Generalmente pasa mucho. Hay mucha ignorancia frente al trabajo del maestro. El trabajo invisible que requiere tiempo, que requiere trabajo mental fuerte. Entonces sí sentía yo en ese momento como que, bueno, estoy haciendo esto, todo mi trabajo mental, trabajando horas extras, porque uno trabaja en su casa bastante. Muchos maestros trabajamos en la casa, muchos, porque no nos alcanza el día para desarrollarnos. Claro que ahí también hay algo importante que aclarar, y es que muchos maestros tenemos muy mal manejo del tiempo, que también pasa. Yo he estado aprendiendo a manejar mi tiempo mucho mejor para no tener que llevarme trabajo a la casa. Pero bueno, ese es tema de otro tema, una conversación, lo haremos después. Entonces, estoy yo en ese momento de cambiando de trabajos, mirando si quiero, qué colegio quiero trabajar, qué salarios me dan, que pues en muchos casos eran muy bajos, a veces aguantándome matoneos, casi que yo no me aguantaba mucho, tampoco era que tuviera mucha paciencia, entonces demandé creo que 2 colegios. Por matoneo, por falta de pago, porque te dicen que te pagan tal día y no te pagan, entonces no tenía mucha paciencia, entonces entonces pues cambiaba de trabajo casi que cada año, porque pues nada, no me parecía, y pues era joven y podía hacerlo. Entonces en ese momento digo yo, no, esto tiene que mejorar, y decido en ese momento estudiar inglés, y es una de las mejores decisiones que he tomado, estudiar inglés. En la universidad, que yo estudié en una universidad ínfimamente pequeña con lo que podía pagar, porque me tocó privada también. Entonces yo trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba en un jardín infantil que llaman en Colombia de bienestar familiar, o sea, para niños bastante de escasos recursos, de niños pobres, de escasos recursos. Trabajaba yo trabajaba yo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y salía del jardín infantil a estudiar de 5:30 a 10, 11 de la noche. Esa era mi rutina para poder terminar la universidad. Y pues mi salario me daba solo para pagar el semestre. Lo demás mi mamá me daba como que para los buses, como que para comer algo. Afortunadamente en el jardín infantil pues las comidas estaban garantizadas. Pero esas cosas son cosas que pasan y que se ignoran a veces, que es que hay que pensar que esas mínimas cosas de que tener un almuerzo, de tener el dinero para irse a estudiar, todo eso tiene que contar, y es importante decirlo, porque muchas personas en este momento están viviendo esa situación. Entonces, termino la universidad, trabajo en un par de colegios que no estaba mal, chévere, tuve muy buenas experiencias, aprendí mucho, pero te das cuenta que lo que te enseña la universidad no te da ni la mitad. O sea, donde yo estudié tuve muy buenos maestros, No tenía nombre la universidad, pero tenía buenos maestros, y de muchos de ellos aprendí muchas cosas. Sin embargo, no lo suficiente para enseñar. Pero como yo vengo con esto viene de vocación, entonces yo aprendí rápido. Entonces digo, bueno, voy a aprender inglés, porque pues con el idioma inglés, voy a conseguir trabajos con mejores salarios, pensaba yo. Y voy a pues interactuar con personas de otras culturas, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a aprender inglés, empiezo con unos amigos que amo en el alma y después serían muy importantes en mi viaje a Estados Unidos. Ellos tenían un instituto y yo estudié con ellos muchos años, no me acuerdo cuántos años, pero estudié con ellos, aprendí mucho. Luego se fueron y terminé estudiando en un instituto muy conocido en Bogotá. Terminé estudiando en un instituto muy conocido en Bogotá. Aprendo inglés, pero no soy maestra de inglés,
O sea, mi licenciatura no es licenciatura en inglés y es muy importante aclarar porque las personas que estudian para la licenciatura en inglés tienen muchos más recursos para enseñar inglés que pues una persona que aprende inglés en un curso para aprender a hablarlo. Es diferente. Es así como este inglés me abre un poco más las puertas para otros colegios, para otras experiencias, para enseñar inglés de alguna manera y empiezo a trabajar en otros colegios de un poco más costosos para los papás, pero no quería decir que ganara mucho más, ¿eh? Yo pensaba que ganaría mucho más, pero realmente no, creo que solo en uno de estos ganaban los maestros mucho más de lo que se ganaba la mayoría de los colegios privados. Sin embargo, pues había una serie de inconvenientes no tan buenos. O sea, tenías el idioma, pero ya más personas tenían el idioma, entonces ya había mucha más gente hablando inglés, mucho más maestros de inglés. Entonces, pues nada, no subieron los salarios tanto. Entonces, igual seguí trabajando, viciosa. Cuando había matoneo en un colegio que yo sentía que no había afinidad o que los directivos estaban como muy desfasados y como que tomando decisiones así como medio desagradables, pues terminaba yo saliéndome del colegio y yéndome a otro colegio. Y así era yo. En esa época empecé a mirar otras opciones, como bueno, ya sé inglés, creía yo, ya estudié esto, quería estudiar mi maestría, dije quiero estudiar mi maestría y empecé a mirar, hacer que hago la maestría, etcétera, y mirar los costos de la maestría, carísimos. No lo podía pagar. Yo no podía pagar la maestría. Con el salario que me daban, no lo podía pagar. Era para mí como imposible pagar la maestría en Colombia. Imposible. Me parecía carísimo. Entonces no podía. Eso es hace como más de 10 años, casi 12, 13 años. No lo podía pagar. Era para mí. El salario era muy bajo para mí, para yo poder acceder a esa educación. Entonces, como que desistí un poco y seguí como más en el inglés un poco. Bueno, sigamos con el inglés. Es así como mis amigos, los que me enseñaron inglés, bellos ellos, me contaron de unos programas para trabajar en los Estados Unidos. Yo ya había aplicado para trabajar en Inglaterra, pero mi mamá se había enfermado de cáncer, le dio cáncer. Entonces dije, no, pues no me voy. Definitivamente no, me quedé y no seguí el proceso para trabajar no para trabajar. No, ¿para qué era ese? Ya no me acuerdo, creo que era para estudiar. Ya ni me acuerdo. Para estudiar en Inglaterra. Entonces dije, no puede ser, no, imposible. Me quedé. Ya cuando mi mamá se recuperó, como que ya hizo su tratamiento, terminó su tratamiento, estaba en remisión. Dije, bueno, ya es hora y voy a aplicar para estos trabajos en Estados Unidos. Y fue así. Así empezó todo. Entonces mis amigos con los que estudié inglés me comentaron de estos programas. No son programas de trabajo, son programas de intercambio. Es bastante diferente y eso se va a ver reflejado en las visas que dan. Entonces dije, bueno, pues intentémoslo. Yo no sabía si podía, pero pues dije, lo voy a intentar, a ver cómo me va, a ver qué pasa, a ver si aplica para mí. Si aplico no es la palabra, estoy usando muchos anglicismos. ¿Cómo se dice aplica? No aplicar, sino postularse. Entonces dije, vamos a postular para este programa y vamos a ver qué pasa. Y así fue, me empecé a postularme para el programa y en el siguiente capítulo, como una novela, en el siguiente capítulo les voy a contar los requisitos, los documentos, lo que piden, las entrevistas,
todo les voy a contar de cómo fue ese proceso. Porque no sé, alguno de ustedes tal vez estará pensando en viajar, en conocer el mundo, no sé. Entonces, quédense. No, espérenme. Entonces, les voy a contar. Bueno, volvamos otra vez. Entonces, les voy a contar en el siguiente capítulo. Siguiente capítulo continuará. En el siguiente capítulo les voy a contar los documentos, todo lo que hice con los documentos que necesité. Les voy a contar, ¿qué más? Les voy a contar los documentos que necesité, les voy a contar las entrevistas, qué tipo de entrevistas, qué preguntan en las entrevistas o qué me preguntaron a mí. ¿Qué más había que hacer? Hay una serie de requisitos que hay que seguir, hay una serie de cosas que tienes que hacer y que tienes que saber. Les voy a contar en el siguiente capítulo. Entonces, no se queden con la duda. No se queden con la duda y nos escuchamos en el siguiente capítulo donde les voy a contar cuál fue el proceso para trabajar en los Estados Unidos como profesora. ¿Okay? Los espero. Muchas gracias por escucharme. Compartan, comenten, cuéntenme qué piensan. Cuéntenme si han tenido experiencias como en matoneo. Cuéntenme cómo se sienten trabajando como maestros, si tienen ideas de cómo trabajar fuera de sus países, si quieren trabajar fuera de sus países. Muchas personas no quieren salir y eso está bien, Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.